Vélez Sarsfield es una institución que en sus andas dispone de mucha historia y también tiene una de las mejores canteras del fútbol argentino. El trabajo en sus inferiores no es un tema nuevo y en las últimas décadas, en cada uno de sus éxitos no le faltó nunca el puñado de canteranos, pero eso mismo que supo posicionar al equipo de Liniers en la cima del país y del mundo, provocó que Boca Juniors comience a volcar sus ojos en la cantera velezana a la hora de elegir jugadores. Ídolos, futbolistas de renombre, hombres identificados o salidos de la cantera de Vélez también supieron identificarse con la azul y oro. La gran apuesta comenzó a finales de los años 80. Cuando Boca puso sus ojos en un joven Carlos Fernando Navarro Montoya, arquero de la cantera del conjunto de Liniers. El juvenil arribó al Xeneize en el 88 y le tocó la difícil tarea de reemplazar a una gloria boquense como Hugo Orlando Gatti. A pesar de ello, el mono no tuvo complicaciones y se convirtió en un referente histórico para el club de la Ribera. En su paso pudo conquistar 5 títulos y disputó 400 partidos oficiales, convirtiéndose en el quinto jugador con más partidos en la institución. El siguiente caso es el de Alejandro Mancuso, que si bien había surgido en Ferro, el volante tenía una amplia trayectoria en Vélez. Con un gran presente en Liniers, en el 93 Boca adquirió su pase. Allí se terminó identificando más con la azul y oro y sus actuaciones lo llevaron a ser el único convocado del club al Mundial 1994. A finales de ese mismo año, se terminó marchando a Palmeiras. Con la intención de traer una alternativa en el arco para el mono Navarro Montoya, a mediados de 1996 Boca fue a buscar un nuevo arquero, y el elegido fue otro surgido de la cantera de Vélez. En este caso fue Sandro Guzmán, quien supo conformar una época dorada en Liniers, pero siendo suplente del histórico Chilaver. A pesar de ello, siempre que le había tocado entrar al juvenil rindió. En el Xeneize se le dio lugar por encima del histórico Navarro Montoya, pero el arquero no dejó una buena imagen y tras quedar relegado ante Roberto Abondancieri, en 1998 se marcha a Deportivo Español. Guzmán no fue el único canterano que Boca adquirió de aquella época dorada del Fortín, ya que ese mismo año en el que incorporó al arquero, también trajo a Roberto Pompey, quien fue el encargado de patear el penal que le dio la ansiada Copa Libertadores a Vélez en el Morumbí. Además, el volante también había integrado el plantel que salió campeón intercontinental ante Milan en Tokio, por lo que obtuvo 2 de los títulos más importantes en la historia del club. Al siguiente año de la hazaña pasó por Racing, pero no dejó de estar en los ojos de Boca, por lo que su estadía solo fue de un año y en 1996 llegó Boca, pero lastimosamente aquel super equipo que supo tener el Xeneize en esa época no pudo afianzarse y no logró obtener títulos. De todas formas, Tito tuvo una buena oferta y al año siguiente partió a España. Otra incorporación de aquel plantel histórico de Vélez fue José Basualdo. Si bien el Pepe no surgió de Vélez, fue una figura en el mediocampo del Fortín, y eso lo llevó a ser fichado por Boca en 1996. En su primera etapa estuvo un año y se fue transferido a Extremadura de España, pero luego volvió en 1998, y al igual que en Vélez, conformó una etapa dorada en Boca, 3 títulos locales, una Libertadores y una Intercontinental en el Xeneize. Sin embargo, la migración de Vélez a Boca no solo fue de jugadores, sino que quien había comandado la épica también fichó por el Xeneize. En 1998, Carlos Bianchi llegó al club de la Ribera y en su paso pudo mejorar sus logros en Vélez. Cabe aclarar que la trayectoria de Bianchi en el Fortín no solo era desde el rol de técnico, sino que como jugador también había dejado su huella. A día de hoy, es el máximo goleador de la institución. Si bien tenía un enorme sentido de pertenencia en el Fortín, en Boca se convirtió en un ídolo indiscutible, y algunos hasta lo identifican más con el club de la Ribera que con Vélez. Al mando del Xeneize, el Virrey tuvo 3 etapas y en sus andas el club se consagró con 9 títulos, 3 Copas Libertadores, 2 Intercontinentales y 4 campeonatos locales. En el 2000, Boca puso sus ojos en Fernando Daniel Pandolfi. El jugador tenía un alto valor y en ese momento estaba relegado del plantel. Al ser tan caro, la institución decidió que venga a préstamo. Bianchi, que lo conocía de Vélez, decidió apadrinarlo en el Xeneize. Bien, el rifle no deslumbró, al igual que el Liniers, tuvo la suerte de integrar el plantel que salió campeón local de América e Intercontinental. A pesar de no haber disputado los partidos determinantes, se dio el lujo de integrar 2 épocas históricas para el fútbol argentino. Tras la abrupta salida de Ricardo Lavolpe en 2006,
Miguel Ángel Russo, entrenador de Vélez en ese momento, rescindió su contrato y firmó en Boca, lo que generó una enorme polémica y la ira de los fanáticos. Russo tenía un buen presente en el conjunto de Liniers y a su mando el equipo se consagró campeón del Clausura 2005, pero la repentina salida no fue para nada bien recibida por los hinchas, quienes lo insultaron y lo recibieron con banderas en su primera excursión al José Amalfitani. Ya como técnico de Boca, su paso reencontró a la institución con la Copa Libertadores en 2007 y ya en su segunda etapa obtuvo 2 títulos locales, por lo que Russo es muy bien recibido por los hinchas del Xeneize y pudo hacer historia en el club. Otro caso es el de Leandro Gracián, uno de los jóvenes más prometedores del fútbol argentino en ese momento. El volante surgido de la cantera del Fortín fue una pieza clave para el equipo que ganó el torneo Clausura de 2005. Además, el joven tuvo unas actuaciones estelares en las competencias internacionales. Sin embargo, en 2006 la institución lo vende al Monterrey de México, y con Miguel Ángel Russo en el banco Xeneize, Boca al año siguiente se queda nuevamente con un jugador identificado con Vélez. El Tano fichó por el Club de la Ribera en 2007 y su comienzo fue bueno, pero su nivel fue de mayor a menor. Gracián jugaba en la misma posición que Riquelme y el gran presente de la figura imposibilitaba que el surgido en Vélez tenga continuidad, por lo que en 2009, ya sin lugar en el equipo, el Tano comenzó a rondar de préstamo en préstamo. Pasó por Aris Salónica, Independiente, Colón y Cobreloa. Finalmente, en 2013 se termina marchando a Querétaro de México. Tras la salida de Russo, Boca termina acudiendo a un nuevo técnico con pasado en Vélez. Sin embargo, en este caso se puede decir que también estaba relacionado al Xeneize. El elegido fue Carlos Ischia, quien fue el segundo entrenador de Carlos Bianchi en sus etapas doradas en Vélez y en el Xeneize. Además, cabe aclarar que al igual que el Virrey, Ischia también tenía un pasado como futbolista que lo identificaba con la B azulada. El ex futbolista había debutado como técnico en 2002 y fue en el club de Liniers, donde su primera campaña no fue mala y consiguió un tercer puesto. A pesar de ello, se termina marchando sin títulos en 2004 y tras breves pasos por otros clubes, en 2008 Boca le da una oportunidad. Al mando del Xeneize consiguió una Recopa Sudamericana y un torneo local, pero sacando los títulos, su equipo no terminó de convencer y se termina marchando por malos resultados a mediados de 2009. Otro caso de las joyas que supo tener Vélez es el de Lucas Castromán. El joven surgido de la cantera debutó en 1998 y sus actuaciones lo llevaron a convertirse en una valiosa venta en 2001, $8 millones a la Lazio. Sin embargo, su rendimiento en Italia no fue el esperado y terminó volviendo al Fortín en 2003. Y luego de un paso frustrado por México, Boca, que ya había puesto los ojos en él años antes, decidió ficharlo en 2008, pero el volante ofensivo lejos estuvo de mostrar lo que supo ser en el Fortín, y con apenas 6 partidos, al año se marcha a Racing. El siguiente hecho es el de Damián Escudero, otro surgido de la cantera que deslumbró en sus primeras actuaciones. Tan bueno era su nivel que en 2008 se fue vendido por $12 millones al Villarreal. Pese a la gran inversión, el mediocampista ofensivo nunca tuvo mucho lugar y solo jugó 13 partidos, por lo que Boca en 2010 decidió fichar a otro jugador que había dejado una buena imagen en Vélez, pero otra vez la apuesta salió mal y en el Xeneize también solo jugó 13 partidos. El próximo suceso es el de Leandro Somoza, un futbolista que llegó a tener 3 etapas en Vélez. Debutó en 2001 y con una destacada participación en el mediocampo, se fue transferido al Villarreal en 2006 por $4 millones. Luego volvió a préstamo en 2008 y a pesar de las constantes lesiones, se convirtió en un gran referente. Eso mismo llamó el interés de Boca y lo terminó adquiriendo en 2011. En el Xeneize fue una pieza fundamental para el equipo que dirigía Julio César Falcioni. Allí pudo conseguir 2 títulos locales, pero los problemas en el vestuario no terminaron de unir al equipo. Y tras un cortocircuito con Riquelme y la eliminación en cuartos de Copa Libertadores en 2013, se termina marchando a Lanús. El siguiente caso es el de Santiago Silva. El uruguayo había mostrado un gran nivel en Vélez. En 2010 fue el goleador de la Apertura y en 2011 fue fundamental para la obtención del Clausura. Esas campañas lo llevaron a que la Fiorentina adquiera su pase por $2,5 millones, pero en Italia se quedó 1 año y medio y solo pudo convertir un gol, por lo que Boca se decidió por repetir una constante. Un jugador la rompe en Vélez, Vélez lo vende afuera, no rinde afuera y el jugador vuelve a la Argentina, pero a Boca. En 2012 el jugador, que era pretendido por muchos clubes, fichó por Boca.
Su comienzo no fue bueno y pudo convertir su primer gol después de 727 minutos. Si bien luego pudo asentarse un poco mejor, los problemas en el vestuario y la final de la Copa Libertadores perdida en 2012 no dejó bien parado el equipo y a mediados de 2013, tras idas y vueltas con el contrato, rescindió su vínculo y se marchó a Lanús. Otro protagonista de aquel Vélez campeón fue Juan Manuel Martínez. El burrito debutó en el club de Liniers en 2003 y si bien no logró asentarse en los primeros años, se terminó de consolidar en 2010, saliendo goleador de la Apertura y campeonando en el Clausura 2011 con una actuación estelar. Y el gran presente del delantero lo llevó a ser uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en ese momento, y eso provocó que a Vélez le lluevan ofertas por él, por lo que a mediados de 2012 arribó a Corinthians. En Brasil no pudo conseguir la continuidad deseada y su destino nuevamente estuvo en Argentina, pero en este caso fue Boca quien lo adquirió en 2013, por $3.200.000 a cambio del 55% de su pase. A pesar de la inversión, el burrito no pudo replicar lo que hizo en Vélez. Su paso por el Xeneize fue bastante regular. En 2015, ya sin lugar en el equipo, rescindió su contrato de común acuerdo y se terminó marchando. El siguiente caso es el de Marco Torsiglieri, otro surgido de la cantera velezana que dejó un buen recuerdo en su paso por el Fortín. El central había debutado en 2008 y en 2010 su buen rendimiento lo llevó a fichar por el Sporting de Lisboa. La transacción rondó los $3,5 millones. En el exterior pasó por diversos clubes pero no pudo asentarse en ninguno y en 2015 Boca vio la oportunidad y lo trajo a préstamo con opción de compra. Pero con la camiseta azul y oro no terminó de convencer y la institución no se inclinó por la compra de su pase, por lo que 6 meses después termina emigrando a México. Ante la inminente salida de Torsiglieri, Boca salió en busca de otro central y eligió nuevamente uno surgido de la cantera de Vélez, Fernando Tobio. El defensor tenía una amplia trayectoria en el Fortín con 5 títulos, pero las cosas no habían quedado bien porque en 2014 se marchó al Palmeiras con el pase en su poder. Sin embargo, en Brasil no pudo mostrar el nivel que tuvo en Vélez y tras quedar relegado del equipo, Boca vio la oportunidad nuevamente y a mediados de 2015 lo trajo a préstamo por 2 años. En un principio se vio apartado de la saga central pero poco a poco fue ganándose su lugar, a tal punto que llegado al final de la sesión terminó siendo fundamental en la defensa para el Xeneize. Al finalizar el préstamo Boca intentó pedir uno nuevo, pero el Palmeiras se negó. La cláusula de Tobio rondaba los $2 millones y el club de la Ribera decidió dejar ir al jugador. El mismo año en el que llegó Tobio, también había llegado Gino Peruzzi. En Vélez había debutado en 2011 y solo le bastaron 2 temporadas para dar el salto al exterior. En 2013 fue adquirido por el Catania de Italia a cambio de $3,5 millones, pero lastimosamente el presente del equipo italiano no fue el mejor. En 2014 se termina yendo a la B y en 2015 Boca adquiere al jugador por $3,5 millones. En su comienzo se afirmó rápidamente en el lateral derecho, pero con el tiempo fue bajando su rendimiento. Debido a esas falencias defensivas, en 2008 se fue a préstamo a Nacional de Uruguay. Al regreso de la cesión, sin lugar en el club de la Ribera, se fue vendido a San Lorenzo por $700.000. Sin lugar a dudas, el caso más resonante de todos es el de Mauro Zárate. El juvenil debutó en 2007 y con 19 años, en el 2006 ya era goleador de la Apertura. Ante ese exorbitante nivel, su salida estaba al caer y su venta terminó siendo la más cara de la institución, $15 millones a un club de Qatar. Tras una amplia trayectoria por Europa, volvió a Vélez en 2 ocasiones, pero su última vuelta en 2018 generó bastantes polémicas. Había llegado a préstamo desde Watford pero sin opción de compra. A pesar de ello, el jugador mostró sus ganas de quedarse y hasta soltó la polémica frase de que en Argentina solo jugaría en Vélez. Ante la compleja situación, la dirigencia negoció con el dueño de su pase y acordó de palabra con el jugador. Sin embargo, en julio, cuando el Fortín tenía todo acordado con el Watford, el futbolista decidió pasar a Boca Juniors, lo que le valió el rechazo masivo por parte del público de Vélez. En el Xeneize estuvo 3 años y alternó suplencia
asistencias y titularidades. Si bien en la mayoría de los casos mostró un buen nivel cuando le tocó jugar, las lesiones no le dejaron tener la continuidad que merecía. Además, cabe destacar que también le tocó conformar un plantel con una sobrepoblación de delanteros. Ya en 2021, con pocas oportunidades en el equipo, decidió rescindir su contrato y se marchó libre a América de Brasil. El hecho más reciente es el de Lucas Hanson. Si bien el delantero no surgió de la cantera del Fortín, fue en Vélez donde supo brillar y se encontró con el punto más alto de su carrera. Hanson llegó a Vélez en 2019 y poco a poco se asentó como una pieza indiscutible en el plantel. Tan bueno era su rendimiento que en 2022 fue el único del fútbol argentino en conformar el equipo ideal de la Copa Libertadores. Eso mismo fue lo que llamó la atención de Boca y en 2023 compra el pase del jugador por 4 millones de dólares, siendo la venta más cara del actual ciclo de Riquelme como presidente de Boca. Fue una enorme apuesta la que el Ceney se hizo por el delantero, pero el nivel de Hanson estuvo muy lejos de mostrar un poco de lo que fue en Vélez. Al futbolista se le dieron diversas chances, pero un año después de su contratación sigue sin convencer y todo parece que cada vez pierde más terreno. En resumen, la relación entre Vélez y Boca ha sido históricamente fuerte, con numerosos jugadores y técnicos pasando de un club a otro. Sin embargo, el éxito en un club no siempre se traduce en éxito en el otro. Si les gustó el video, los invito a que le pongan me gusta y se suscriban al canal. De esa manera me ayudarían muchísimo a crecer y a seguir subiendo este tipo de videos.